Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al canal. Les habla Don Lucius. En esta ocasión les comparto información relevante sobre el barco fantasma del que se va a hablar en el futuro toma especial, y cuando sea compartido se los resumiré para el canal, siempre y cuando se haga la traducción correspondiente. Por lo demás, empezamos con el video del barco fantasma. Sin más que añadir, comenzamos. Los barcos fantasmas son embarcaciones que aparecen en la niebla. Son barcos que deberían estar hundidos, pero aparecen acompañados de una densa niebla, tripulados por muertos vivientes. El que se originó en las planicies Katze es una excepción, ya que en lugar de flotar encima de una masa de agua, este flota encima de la niebla. La primera vez que se mencionó al barco fantasma fue de boca de Greenham, del grupo Heavishmasher. Cuando vio al Lich Nocturno, recordó las historias sobre un Lich Nocturno navegando en un barco fantasma. En el volumen 10, Ainz le recordó a Pluto Ninesach sobre el avistamiento de un barco fantasma tripulado por no muertos. Tenía el deseo de controlar el barco para asegurar su posición territorial. Posteriormente, este barco fue avistado por los emisarios del reino sagrado de Roble. Al momento en el que iban caminando, una espesa niebla bloqueó el camino y el barco fantasma fue avistado por los paladines. Remedios, que llevaba la delantera, tenía pensado atacar el barco. Sin embargo, Gustav Montagnes la convenció de no atacar a la embarcación. Cabía la posibilidad de que el barco estuviera en posesión del reino hechicero, y en efecto su suposición resultó ser cierta, porque el barco ondeaba la bandera del reino hechicero. Cabe destacar que quien reconoció el barco primero fue Nella Baraja, pero no estaba del todo segura hasta que después habló Gustav Montagnes. Ya en el volumen 15, vagamente Ainz mencionó que el barco fantasma había sido adquirido en compañía de Cocytus y de Murk. No se dice cómo, pero se da a entender que ellos tres participaron en la incursión del barco enemigo, sometiéndolo y poniéndolo al servicio de Nazarick. El barco originalmente era tripulado por un Lich Nocturno y un grupo de no muertos vivientes. La llegada del barco fantasma era anunciada por una espesa niebla. Se desconoce si el barco tiene o posee alguna habilidad especial, o sea algún tipo de invocación única, o se trate de un monstruo especial. En el videojuego Mass for the Dead, el barco fantasma fue atacado por el grupo de aventureros de Ivarge, Kralga, y lograron derrotar al Lich Nocturno y su grupo de no muertos vivientes, pagando un precio muy alto, pues todo el grupo de Kralga, incluido Ivarge, murieron en el enfrentamiento. Más tarde, ese barco fue sometido de nueva cuenta por Ainz y los guardianes de piso, y se utilizó como un medio para infiltrarse en una operación que involucraba a los Seis Brazos y a algunos nobles rebeldes. Para mantener la ilusión de que el barco seguía funcionando, colocaron a Iguba 41 como el líder de la tripulación. El barco ahora es utilizado como un medio de transporte para las operaciones del nuevo grupo de los Seis Brazos. Se desconoce exactamente cuántos tripulantes había en la embarcación y el nivel de fuerza de la tripulación, pero se sabe que el grupo de Ivarge eran de rango Mithril. Me imagino que con un solo grupo de aventureros de rango adamantita el barco hubiera sido fácilmente derrotado. Pero no sabemos cuáles son los niveles de defensa del barco, qué penalizaciones de estado provocaba a los invasores, o por qué otros grupos de aventureros no se animaron a someter al barco. En cambio, para Ainz fue pan comido, ya que iba en compañía de Cocytus, el mejor guerrero, y de Murk, el mejor estratega de Nazarick, siendo esta operación todo un éxito. Ya para finalizar este video corto, se entiende entonces que los sucesos del barco fantasma ocurrieron aproximadamente al final del volumen 10, justo antes de que dieran inicio los sucesos ocurridos en el volumen 11 de la novela ligera, confirmándose entonces que la conquista del barco fantasma ocurre antes de los sucesos del volumen 12 de la novela ligera, y eso explicaría por qué el barco ondeaba el estandarte del reino hechicero y no era nada más una simple coincidencia, sino todo lo contrario, era porque esto ya era un hecho. Aparte de que el barco aparece en Mass for the Dead,
Allí, en una de las muchas animaciones, vemos a los guardianes de piso en compañía de Ainz surcando los cielos a bordo de un barco fantasma, y en una de sus travesías se enfrentaron a un dragón de 3 cabezas que estaba surcando los cielos. Referente al volumen especial, este solo estará disponible para los asistentes al cine en Japón en las primeras 2 semanas del estreno de la película en cines de Japón. Pero no se desanimen, porque como les comenté, en cuanto compartan este jugoso volumen especial se los estaremos resumiendo para el canal, así que gente, espérenlo con ansias. Vamos ahora con un breve análisis de la información. Es que este barco fantasma tiene muchos puntos interesantes e intrigantes, ya que hay que recordar que en las planicies Katse pues era el lugar del origen de muchos no muertos vivientes que luego salían y atacaban a los aventureros. Hay que recordar que por ejemplo Pluto Nine-Sach, cuando era más joven, atacaba a las planicies Katse para recoger recompensas por derrotar no muertos vivientes, porque hay que recordar que luego estos no muertos vivientes luego a veces si se reproducían demasiado eran o aparecían en números muy elevados, estos llegaban a atacar Restis. Por esa razón es que para los aventureros les era muy bien remunerado el atacar las planicies Katse, porque pues hay que recordar que ahí se llevaban a cabo actos bélicos entre el Imperio Baharut y el reino de Restis. Entonces por esa razón es que estuvo muy bien por un momento, o más bien era un negocio redituable para los aventureros aventurarse en las planicies Katse para derrotar no muertos vivientes. El hecho de que este barco fantasma haya aparecido de la nada pues sí llama un poquitito la atención, ¿no? Por el tema de que no es un tema muy recurrente el Overlord, y hay que recordar que el autor Kogane Maruyama tampoco es que hable mucho sobre temas paranormales, porque hay que recordar que para empezar Ainz es un no muerto y él tiene control absoluto sobre esas cosas. Pero no olvidemos que también todos los seres supremos de Nazarick le temían a las cosas paranormales, y en ciertas ocasiones cuando fue presentada, no sé si se acuerdan que cuando fue presentada esta Nigredo, todos se espantaron y atacaron al NPC, ¿no? Entonces porque ellos le tienen pánico a las cosas sobrenaturales, y sería un poco divertido en cierta manera ver a Ainz espantado por algo que lo llegase a aterrar, ¿no? Como pasó cuando vimos en el tomo especial 13.5, no sé si se acordarán que cuando él vio que había un no muerto, bueno, había un Lich nocturno allí en el castillo a donde vivía Keno, pues él quería ver quién era o qué era, pero pues cuando ya iba a hablar este Lich nocturno, pues mangos, le dieron muerte. ¿Por qué? Porque Ainz no quería toparse con otro no muerto más poderoso que él, entonces era raro, ¿no? Y entonces sería un poco entretenido ver en una situación un tanto bochornosa a Ainz viendo sobre cómo conquista este barco, qué retos tuvieron que enfrentar, aunque claro, no creo que se trate de una historia muy redundante o muy relevante, porque hay que recordar que Ainz pues no le hace nada. Por más que lo quieran atacar, no le hace nada, a menos que sea un ítem mundial o sea algo relevante, ¿no? Lo llamativo de este barco sería, por ejemplo, que digamos que este barco haya estado en posesión de los 8 reyes de la codicia, y que haya sido una de sus reliquias que utilizaban para ocultarse para sus asaltos contra los señores dragón, y por qué terminó abandonado. A lo mejor en las planicies Katse haya habido algún jugador, o a lo mejor algún señor dragón, o que por ejemplo en las planicies Katse haya habitado anteriormente Kurelim los Malvar, y después resulta que este barco era nada más un camuflaje que utilizaron los 8 reyes de la codicia para enfrentarse a Kurelim, y resulta que Kurelim salió huyendo y pues ya no resultó el plan. O sea, hay muchas cosas bonitas e interesantes que estarían buenas ver en esta adaptación del barco fantasma, y la verdad es que estaría muy bueno ver esta adaptación del barco fantasma, aunque no sea canónica. Bueno, tal vez sí sea canónica, y tampoco es que sea una historia de peso argumental o muy redundante, pero estaría muy bueno ver esta historia adaptada en la novela ligera, aunque sea o no sea canon. Y bueno gente, hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado. No se les olvide darle me gusta al video y suscríbanse para que no se pierdan el contenido nuevo del canal. Aparte, si gustan pueden volverse miembros del canal, ya saben que tienen acceso a los emotes y a videos que en su momento subí, pero que ahorita ya están en la pestaña de membresía, para que no se los vayan a perder. Sin nada más que añadir, se despide su compa Don Luciux y nos vemos en unos días con otro bonito video para el canal. Hasta la próxima.